Queridos hermanos, si tuviéramos que dar un título a la palabra que hemos proclamado, podríamos titularlo La profecía. Muchas veces hemos oído hablar de los profetas. Siempre cuando llega un tiempo de los que se llaman en liturgia fuerte, siempre salen los grandes profetas anunciando al Mesías, anunciando al Cristo. Pero ¿sabemos nosotros qué significa la profecía? ¿O qué significa el ser profeta? El profeta indudablemente es el que vislumbra el porvenir. Por eso Jeremías, Isaías, Miqueas hablaban del que tenía que venir, es decir, del Cristo, y se lo imaginaban de una manera maravillosa. Todos nosotros podemos leerlo en la Sagrada Escritura. Pero no solamente el profeta es el que vislumbra el porvenir, sobre todo es el que mira y estudia el presente. Porque los profetas a quienes les hablan no es a los que tienen que venir posteriormente, sino que los profetas les hablan a aquellas personas con las que conviven. Por eso el profeta en Israel muchas veces, como dice también en el Evangelio, es perseguido y llevado incluso hasta la muerte, porque denunciaba todo aquello que el pueblo hacía mal, denunciaba las injusticias, denunciaba las faltas de fe, las faltas de esperanza y sobre todo, al faltar la justicia, denunciaba las faltas de amor. Y por esto el profeta era perseguido, no le gustaba al pueblo. Es lo mismo que hemos proclamado en el Evangelio. Jesús llega a Nazaret y empieza a predicar, empieza a hablar en la sinagoga, diciéndoles que todo aquello que ha dicho el profeta Isaías, que atendería especialmente a los pobres, a las viudas, a los encarcelados, etcétera, se ha cumplido hoy en mí. Es decir, que tiene la valentía de decir que todo aquello que se ha anunciado en la antigüedad se ha cumplido en él. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en el pueblo? Había hecho una serie de signos, de milagros en Cafarnaúm, que está muy cerca de Nazaret, y sin embargo en su pueblo no ha hecho nada. Y entonces, al proclamarse sencillamente como profeta, intentan tirarlo por un barranco para que muera. Podríamos decir, la finalidad del profeta. Por eso el profeta, además de estudiar, de ver lo que ocurre en el presente, también es un hombre contemplativo, es decir, que hace mucha oración. ¿Para qué? Pues no para que lo escuche Dios esencialmente. Nosotros cuando rezamos es para que nos escuche Dios y le hacemos alabanza, peticiones, Señor, escúchame. ¿Cuántas veces decimos eso? Pero el profeta, además de para que lo escuche el Señor, sobre todo reza para que él pueda escuchar al Señor. Es decir, para ver lo que le dice el Señor y de esta manera tener fuerza contra las persecuciones que padece. Por ejemplo, el profeta Jeremías, antes del exilio a Babilonia, estuvo encarcelado, es decir, por los propios israelitas, por los propios de su pueblo, estuvo encarcelado. Y fueron aquellos que vinieron a conquistar Jerusalén los que lo liberaron de la cárcel, cuando ya estaba a punto de morir. Y tuvo que huir a Egipto para no seguir la persecución. Pues bien, para evitar estos miedos, para tener fuerza, porque creían la fuerza de la gracia, el profeta Jeremías oraba, le pedía al Señor, contemplaba al Señor, y en este contemplar y rezar al Señor, escuchaba del Señor aquello que le quería decir. Por eso, él nos cuenta tan maravillosamente su experiencia con Dios. Dice, en los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra. ¡Qué maravilla! ¿Y qué le dijo? Pues que ya lo había elegido desde el vientre de su madre. Pensad vosotros que a nosotros, como personas cristianas, creyentes, nos ocurre lo mismo. Muchas veces repito esto, pero es que es fundamental. Cuando
fuimos bautizados se nos proclamó, entre otras cosas, hijos de Dios, miembros de la Iglesia, liberados del pecado. También se nos constituyó como profetas, aquellos que hablan sobre todo en el nombre del Señor, no para anunciar el futuro, sino para estudiar el presente y, si es necesario, denunciarlo y, si es necesario, morir por esa palabra que el Señor ha puesto en mi boca. Cada uno de nosotros esta mañana debiera hacer una reflexión. ¿Uso yo este don de la profecía alguna vez en mi vida? Esto lo he preguntado muchas veces aquí en la asamblea. Hablamos de Dios, hablamos de Jesucristo, somos evangelios vivientes hablando a los demás, o por el contrario nos callamos cuando nos conviene o cuando los demás dicen lo políticamente correcto, que casi siempre es algo que afecta a la justicia, a la piedad, a la misericordia y al amor. Es decir, siempre o casi siempre lo políticamente correcto atenta contra todo esto. Si una cosa la vemos negra, digamos que es negra, y si una cosa la vemos blanca, aunque los demás digan lo contrario, digamos que es blanca. La blancura del amor de Dios. Pues bien, queridos hermanos, que sea esta la enseñanza en esta mañana tan hermosa, ya próximos a la fiesta de San Blas, que sea esta la reflexión que hagamos. ¿Uso yo mi don, es decir, ese carisma que Dios me ha dado de poder hablar en su nombre? Muchas veces decimos, como el profeta, es que no tengo palabras. Y entonces sale a tu encuentro el Señor y te dice: yo te pondré las palabras en tu boca. Queridos hermanos, hablemos en el nombre del Señor, hagamos uso de ese don del bautismo, que es el don de la profecía, el don de poder hablar, el don de poder juzgar, el don de poder no condenar, pero sí advertir de los peligros que nos pueden acechar. De esta manera estaremos en la línea misma de Jesús de Nazaret. En su pueblo, en Nazaret, no hace signos, pero el signo más importante es el de su palabra. Por eso Jesucristo será el último profeta de todos los tiempos. Después de Jesucristo ya está todo revelado, ya está todo dicho, ya está todo explicado. Y por eso se nos dice que en todo momento hemos de seguir a Jesús en su palabra y en sus obras, incluso hasta la cruz si es necesario. Sobre todo, como están haciendo esos cristianos perseguidos en el Asia Menor, en África, proclamar la fe en Jesucristo incluso hasta el sacrificio, incluso hasta la cruz. Esta es la oración que yo propongo, queridos hermanos, esta mañana a la asamblea, para de esta manera salir convencidos de lo que la palabra ha proclamado, de que el Señor está con nosotros y en su nombre podemos hablar maravillas felizmente. Como decía María, el Señor ha hecho en mí maravillas. Pues cada uno de nosotros diga lo mismo: el Señor ha hecho en mí maravillas, me ha puesto palabras en la boca para que pueda defender mi fe, la esperanza y, como dice San Pablo, el amor, que es lo que al final queda. Que así sea.